tiene una copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo número 12, los primeros 12 versículos. Si al entrar le ofrecieron uno de los bosquejos que utilizamos durante la enseñanza, por favor sáquelo y estemos listos para tomar las notas que Dios quiere que tomemos, y acompáñeme en oración, por favor. ¿Okay? Padre, en el nombre de Jesús, te volvemos a dar muchas gracias por el privilegio que nos concedes de acercarnos al trono de tu gracia. Lo hacemos, Señor, con confianza. Tú eres nuestro Abba Padre, Señor. Tú nos escogiste desde antes de la fundación del tiempo para ser hijos tuyos. Nos adoptaste, Señor. Luego de habernos justificado, Padre amado, estás santificando nuestras vidas y tenemos la certeza y la seguridad que en el momento que tú has predispuesto seremos glorificados, Señor. También nos acercamos con temor, con reverencia. Conocemos de tu santidad, conocemos de tu justicia, Señor, y en esta hora te imploramos que nos des, Señor, una doble porción de tu gracia, Señor, a los que somos tuyos, Señor, que nos capacites, Padre Santo, para escuchar con nuestros oídos espirituales que tú has activado, Señor, y que nos ayudes, Señor, a responder con humildad, Padre Santo, a las verdades que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Te agradecemos el privilegio enorme que tenemos de poder decir que tú eres nuestro Padre Celestial. Te agradecemos por haber dado a tu Hijo Jesucristo que ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Señor, que nos hayas sellado con tu Santo Espíritu, Señor, y te agradecemos que nos hayas dado tu santa palabra, Señor. Háblanos. Necesitamos escuchar de ti. Yo te ruego que me ayudes, tengas misericordia de mí, que soy un hombre pecador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. John MacArthur, que es un pastor que respetamos, ha sido pastor de muchos de nosotros a través de los años, a través de sus libros, a través de los distintos programas de radio e internet que están accesibles. Hablando sobre el asunto que nos preocupa en el día de hoy, que es el asunto de la debilidad humana, la gracia de Dios, MacArthur dice lo siguiente, dice que la iglesia de hoy carece de hombres y mujeres suficientemente débiles como para ser verdaderamente poderosos en el Señor. La iglesia carece de hombres y mujeres suficientemente débiles como para ser verdaderamente poderosos en el Señor. Esa afirmación en gran medida expresa lo que la enseñanza que consideramos la vez pasada y que consideramos en el día de hoy a continuación nos trae. La enseñanza tiene como título Gracia divina y debilidad humana. De un ave las dos alas. Está bajo el subtítulo Débiles que son fuertes y fuertes que son débiles. La vez pasada comenzamos estableciendo la necesidad que todos tenemos de cuidar sobre todas las cosas que cuidemos nuestro corazón, nuestra mente, porque necesariamente de nuestra mente, de nuestro corazón emana nuestra vida. Somos lo que tenemos en nuestra mente. Compartí con ustedes que temprano en mi jornada cristiana se me hizo claro por medio de los distintos maestros que Dios nos concedió que la batalla por mi mente iba a ser la batalla más intensa, iba a ser la batalla más prolongada que mi esposa y yo tendríamos que enfrentar. Pasados los años, Dios nos llamó a servirle y tanto el pastor Marcel como un servidor tenemos claro que nuestra responsabilidad está el enseñar en la forma más responsable que nosotros somos capaces de hacer todo el contenido bíblico, todo lo que enseña la Escritura. Y que al hacerlo lo que buscamos es que cada uno de nosotros
que son parte de esta iglesia local, lleguemos a un punto donde podamos desarrollar una perspectiva bíblica de la vida o una visión bíblica de la vida. Entre las cosas que señalamos que en el contexto del reino de Dios, las cosas son lo opuesto a la forma que normalmente se expresan en el mundo secular o en la forma en que normalmente el mundo secular piensa. No es una cosa que debería sorprendernos porque la Escritura enseña que la lógica bíblica se opone a la lógica humana. Dimos algunos ejemplos y me parece que para beneficio de las personas que no estaban la vez pasada, es provechoso volver a repetirlos, manera de introducción. En la perspectiva humana, el camino hacia arriba es hacia arriba. Pero cuando se trata de una perspectiva bíblica, el camino hacia arriba es hacia abajo. En el mundo en que nosotros vivimos, las personas con más conocimiento son aquellas que conocen más de la mayor parte de las cosas, mientras que en el contexto bíblico, la persona que más conoce es la persona que conoce que no conoce nada. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu mente, porque de ella emana la vida. Nuestra perspectiva necesita ser bíblica. Las cosas son de acuerdo o conforme al color del cristal a través del cual nosotros miramos, y necesitamos mirar a través del cristal bíblico para que podamos ver lo que en realidad es, y esto es conforme a lo que Dios ya ha predispuesto. En el mundo material de esta cultura se insiste que la persona que más tiene es la persona más acaudalada, es la persona que más prospera, mientras que en las cosas espirituales aquel que no tiene o que tiene más necesidad es el más rico. Y de la misma forma dijimos que en el reino de Dios, desde una perspectiva bíblica en el asunto espiritual, ¿verdad?, es distinto al mundo, porque en el mundo natural o el reino natural, la persona que tiene más fuerza es el más fuerte, mientras que en las cosas que son de carácter espiritual, el más débil es el más fuerte, que es la proposición que MacArthur hace cuando nos habla de la gran necesidad que la iglesia tiene de hombres que sean lo suficientemente débiles para entonces poder experimentar el poder sobrenatural del Señor Jesucristo en sus vidas. Las personas que no se conciben a sí mismas como insuficientes, débiles, bíblicamente hablando, pues difícilmente van a llegar a un punto donde van a poder experimentar todo el poder de Dios, que es lo que la enseñanza que estamos considerando propone. En la cultura en que nosotros vivimos, cualquier tipo de debilidad es percibida como algo malo, es percibida como algo indeseable, right? Y que amerita ser rechazado en la forma más vehemente que usted y yo podamos hacer. Señalamos también que la tendencia natural siempre ha sido la misma. La tendencia natural siempre ha sido a no querer debilidades en mi vida, a no querer deficiencias en mi vida, mientras que simultáneamente lo que queremos es ser fuertes físicamente, fuertes espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. Y dijimos también que no hay absolutamente nada de malo o no hay ningún problema con el querer, el desear, buscar ser fuerte en cada uno de esos aspectos, emocional, relacional, espiritual, físicamente, ¿verdad? No hay absolutamente nada, pero sí señalamos que desafortunadamente con la fortaleza vienen algunos problemas, o al menos viene la posibilidad de enfrentar algunos problemas. Entre los problemas que enfrentamos, el mayor de todo, el más peligroso, el que más daño hace, es lo que se llama orgullo, con sus distintas expresiones: confianza en sí mismo, obsesión en mí, en mi mejoramiento, en yo poder llegar a hacer todo lo que yo pueda hacer. Ese orgullo, esa confianza en mí mismo, esa obsesión en mis mejoramientos, es peligroso porque al menos
tres cosas producen. Una, que es sumamente importante, es el hecho que reduce mi deseo de Dios. Cuando yo estoy totalmente seguro que yo tengo todo lo que se necesita para lograr lo que yo quiero lograr y me enfoco en lo que yo quiero lograr, eso va a reducir mi deseo de Dios. Segundo, destruye mi confianza en Dios. Problema grande porque nosotros somos llamados a vivir por fe. Todo lo que hagamos sea por fe. Y aquello que no es de fe, dice la Escritura que es pecado. Y tercero, que a mí personalmente, a la luz de las experiencias que se presentan constantemente en nuestras vidas, es igual de peligroso y dañino el hecho de que el orgullo, la confianza en mí mismo, no me dejan aprender a descansar dependiendo del Señor. La tendencia es depender de nosotros mismos. Y cuando estas cosas están presentes, estas fortalezas aparentes están en nuestras vidas, tienen como resultado la posibilidad de que usted y yo no lleguemos a un punto donde aprendemos a descansar dependiendo del Señor. La palabra de Dios nos consuela, nos fortalece, nos da mucho ánimo, porque entre otras cosas enseña que Dios siempre está trabajando en la vida de su pueblo, con el propósito de que su pueblo aprenda a confiar en Él, que su pueblo aprenda a deleitarse en Él y que su pueblo aprenda a depender en la fortaleza de la gracia de Dios. Gloria a Dios. En el contexto específico de nuestra enseñanza, esta porción bíblica, 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 12, hemos visto que Dios muy a menudo o comúnmente, si usted quiere, nos envía un ministro a nuestras vidas para que llenen nuestras necesidades. Ese ministro es un ministro medio raro, ¿verdad? Que nos ayuda, ¿verdad?, a depender del Señor y a deleitarnos en el Señor. En el texto que consideramos, se nos enseña que ese efectivo y valioso ministro es lo que tradicionalmente se conoce como el aguijón en la carne. Y si usted y yo hemos sido cristianos por algún tiempo, sin lugar a dudas, estamos conscientes de que ese aguijón en la carne o el ministerio de ese aguijón en la carne ha contribuido grandemente al crecimiento de muchas personas y quizás de usted en particular. No vamos a invertir mucho de nuestro tiempo tratando de discernir o de elucidar en qué consiste específicamente el aguijón al cual Pablo está haciendo referencia. Primeramente porque Pablo no invierte su tiempo tratando de ser específico con relación a eso. Algunas cosas podemos decir sobre el particular, es que viene de distintas formas, tamaños e intensidad. Pero lo que podemos sí decir con seguridad y certeza para el beneficio de cada uno de nosotros es que ese aguijón está diseñado para que nosotros conozcamos más íntimamente a Cristo y que nuestra dependencia de Cristo aumente. Acción que en la mayor parte de las veces no nos percatamos de lo que está pasando. 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 10. En esencia lo que narra es la experiencia de Pablo con ese ministro, ¿verdad?, espiritual que se conoce como el aguijón en la carne. Mi esperanza, nuevamente, como lo fue el domingo pasado, es que a través del estudio que podamos hacer o la consideración que podamos hacer de la poderosa, viva y eficaz palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, de una forma sobrenatural podemos encontrar utilidad en nuestra vida en algunas cosas que detestamos. Existe la posibilidad de encontrar utilidad en mi vida en cosas que yo detesto, entre ellas el aguijón en mi carne. Y también nuestra esperanza es que consideremos estos impedimentos, estos obstáculos y estos estorbos, nuevamente, que viéndolos correctamente, viéndolos desde la perspectiva de Dios, a través del cristal bíblico, sobre toda cosa que guarde, guarda tu ¿qué? Tu mente, porque de él emana la vida,
right? Si los miramos a través del cristal bíblico bajo la dirección del Espíritu Santo, es muy probable que nos podamos beneficiar. Así que me parece prudente volver a leer el pasaje bíblico y tratar de llegar hasta donde el Espíritu Santo de Dios nos permita llegar en esta tarde. Otra vez le damos la bienvenida a cada uno de los que están visitando en el día de hoy. Los que no estaban el domingo pasado, les exhorto que si tienen la oportunidad que visite la página web y que se sienta a escuchar la forma que sea la enseñanza, porque es muy probable que sea beneficioso para usted y para entender qué es lo que estamos tratando de hacer nuevamente esta tarde. 2 Corintios 12, del 1 al 10, dice lo siguiente, ¿verdad? Ciertamente no me conviene gloriarme, Pablo hablando, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, Pablo hablando en tercera persona, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solamente Dios lo sabe. Ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, a la presencia de Dios, al paraíso de Dios. Y en ese lugar oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, tercera persona nuevamente, pero de mí mismo en nada me gloriaré, excepto con la excepción de mis debilidades. Sin embargo, Pablo dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, no lo hago, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones que Dios me ha concedido no resultara en que yo comenzara a exaltarme, me fue dado un aguijón en mi carne, que es el asunto del cual estamos hablando, el cual es un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. La magnitud de las revelaciones que yo tuve acceso son de tal forma que inevitablemente pueden tener y van a tener el efecto de que yo pueda comenzar a exaltarme, algo que Dios detesta. Para que eso no suceda, pues Dios me da este aguijón en la carne. Respecto a lo cual, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, porque obviamente, siendo un aguijón en la carne, con las implicaciones que tiene, es doloroso. Es algo que cuando tú lo tienes, tú lo experimentas, tú quieres sacarlo de ti lo más rápido posible. Y me ha dicho, Dios, el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El color de las cosas es determinado por el color del cristal a través del cual se miran. Si usted mira las cosas detrás de la perspectiva bíblica, lo que va a ver es algo en particular distinto a que si usted lo ve conforme a la psicología o a las filosofías que puedan haber en este mundo. Por lo tanto, Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por esa razón, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en insultos, me gozo en necesidades, en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se da cuenta de por qué comenzamos hablando acerca de la necesidad de que nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas sea conforme a la palabra de Dios, que no sea conforme a como el mundo la ve, señalando lo que señalamos al comienzo. En el mundo, en la sociedad secular donde vivimos, el camino hacia arriba es hacia arriba, ¿verdad? En la perspectiva bíblica, en el mundo espiritual, el camino hacia arriba es hacia abajo. Principio sumamente importante. Lo que hicimos la vez pasada, que vamos a continuar haciendo, a ver hasta dónde, el día de hoy, a ver hasta dónde llegamos, fue considerar, ¿verdad?, algunos elementos, algunos principios, algunas verdades, algunas proclamaciones directas o indirectas que están presentes en esta porción bíblica. Primeramente consideramos el motivo de la oración, por qué Pablo está orando, qué es lo que provoca que Pablo haga esta oración, y dijimos, perdone que vaya tan rápido, voy a ir más rápido que de costumbre. La razón por la cual Pablo está haciendo esta oración, pidiéndole a Dios, remueve este aguijón de mi vida, right?
La razón, lo que mueve todo este incidente es que falsos maestros habían penetrado en la iglesia de Corintios, habían sido muy exitosos creando división, habían tenido mucho éxito creando discordia entre los hermanos, preparando el camino, abriendo el camino para que estos hermanos, miembros de esta iglesia local, se apartaran del Señor Jesucristo. Y la forma en que se iban a apartar del Señor Jesucristo es poniendo en duda la autoridad apostólica del apóstol Pablo, que era lo que los falsos profetas habían estado constantemente. Si usted lee los capítulos previos al capítulo 12, usted se va a dar cuenta que precisamente es lo que está sucediendo. La posibilidad real de que eso suceda obliga a Pablo a envolverse en algo que, como dijimos la vez pasada varias veces, es una tarea sumamente desagradable para Pablo, y es la tarea de autovindicarse, ¿verdad? Presentando Pablo las razones por las que él tenía para ejercer la autoridad espiritual y ejercer la autoridad apostólica sobre ellos. Como acabamos de decir, para el apóstol Pablo la tarea de autovindicarse era repugnante, era algo que Pablo detestaba, cualquier cosa menos gloriarme yo por lo que ha pasado en la vida mía. Es tan repugnante que obliga a Pablo a excusarse, ¿verdad?, por el hecho de que tenía que estar hablando de sí mismo, y hablamos detenidamente sobre el particular. La segunda observación que vimos, o lo que nos enfocamos, número 2 ahí en la nota suya en la primera parte, el indiscutible llamado divino de Pablo. Vimos con claridad, porque nos detuvimos a ver con claridad y vimos varios pasajes bíblicos en 2 de Corintios, donde se nos habla de la forma en que los enemigos de Pablo insistían que Pablo era seriamente inferior a los otros 11 apóstoles, debido a que Pablo no había experimentado, ¿verdad?, las cosas que los otros 11 discípulos experimentaron, ¿verdad? Y sobre ese particular hablamos a la saciedad también, por lo tanto no lo vamos a hacer en este momento. Lo que sí vamos a mencionar es que ese asunto era sumamente importante, porque si Pablo no había recibido este llamado bíblico al apostolado que cubrimos y vimos detalladamente la vez pasada, eso implicaba que Pablo no tenía derecho a supervisar la iglesia, no tenía derecho a regular los asuntos de la iglesia. Lo que obliga al apóstol Pablo a envolverse en esto que puede aparentar o sonar como jactancia o alardeo, ¿verdad? En ocasiones Pablo se refiere y dice a sí mismo, dice, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo se ve en la obligación de envolverse en ese tipo de conducta, ¿verdad?, de conversación. Y como acabo de decir varias veces, algo que Pablo detestaba. En un momento dado vimos en 2 Corintios 11, versículos 22 al 33, ¿verdad?, cómo Pablo es obligado a señalar que en cuanto a conocimiento, que en cuanto a autoridad, que en cuanto a gracia eficaz, ninguno de los otros 11 apóstoles o cualquiera de esos falsos apóstoles que había en aquel momento, superapóstoles como hay en el día de hoy, supuestamente también, ninguno de ellos estaba por encima de él. Y nos da en 2 Corintios 11, del 22 al 33, sus credenciales. Y señalamos, que me parece importante señalar nuevamente, que considerar las credenciales que Pablo ofrece como evidencia de que él es un verdadero siervo del Señor, considerar lo que Pablo señala como evidencia de que él es verdaderamente un siervo del Señor, apóstol del Señor, llamado divino, es algo que definitivamente toca la vida del verdadero creyente, no de cualquier persona que viene a la iglesia o miembro de una iglesia, pero si un verdadero creyente, lo que Pablo dice, toca la vida de esas personas y bendice la vida de esas personas. Y la razón por la cual toca la vida y bendice la vida de personas que verdaderamente son creyentes
Es por el hecho de que Pablo no se gloría en las cosas que normalmente las personas se gloriarían, incluyendo cristianos. Pablo no se gloria en el éxito de su ministerio, la cantidad de servicios que tienen los domingos, los campuses que tienen, y ministerio, todo ese número de cosas. Pablo no se gloria en las almas que han sido salvas bajo su ministerio, bajo su predicación. Tampoco se gloria en el número de iglesias que ha plantado. Y si hubo alguien que plantó iglesias, que algo glorioso, amén, fue Pablo. Él no se gloria en ninguna de esas cosas. Y como vimos la vez pasada, claramente, si usted no estaba, pues simplemente escriba 2 Corintios 11, 22, 33 y usted ve cuál es el resumen de Pablo. Pablo demuestra que es un verdadero siervo de Cristo al destacar los reproches que ha recibido, al destacar las vergüenzas que ha recibido, al destacar el trato cruel experimentado y al destacar la perseverancia y paciente con la cual él le ha dado la cara a ese sufrimiento. Aquí en la porción que leímos hace un momento, en el capítulo 12, versículo 1, Pablo habla de esta experiencia, importante volver a señalarle y preste atención porque es sumamente importante. Esta experiencia que excede enormemente a cualquier otra experiencia que apóstoles en aquel entonces y apóstoles en el día de hoy, que no hay apóstoles en el día de hoy. Hay personas que se llaman apóstoles, pero conforme a los estándares que Dios ha establecido, no existen, no es necesario tener apóstoles. Si hay falsos apóstoles, eso sí hay. Y si usted ve los criterios de esos falsos apóstoles para justificar su llamado y lo que son, se da cuenta que son totalmente opuestos a los que Pablo, siervo que todos nosotros, bona fide, que es genuino, utiliza. Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero me voy a gloriar en las visiones y las revelaciones ante el hecho de que me estoy en la obligación de poder pues demostrar estas evidencias que van a validar, ¿verdad?, mi llamado apostólico. Habla de unas visiones, revelaciones que Pablo hace referencia. Tercero que vimos aquí, las notas suyas, es la incomparable experiencia de Pablo, y ya lo leímos. Y tenemos que otra vez reconocer la importancia de esto. ¿Por qué? Porque la experiencia que Pablo tiene, que es remontado al tercer cielo, que escuchó cosas que nadie puede escuchar, que nadie puede decir, y todo ese sinnúmero de cosas que ya hemos leído y que usted ya sabía de antemano sobre el particular. Esa experiencia que Pablo tiene es una experiencia sin paralelos en la historia. Nunca hubo una experiencia como esa para un ser humano y nunca ha habido después de esa nadie que ha tenido esa experiencia. Así que es sin paralelos en la historia de la humanidad. Y lo es de esa forma porque a Pablo se le concede un honor y un privilegio que excede al que pueda haber concebido cualquier otra persona, y señalamos esto, que vale la pena volver a señalar. Escucha que es importante. Porque no me voy a salir de aquí, me voy a quedar aquí. No me voy a mover de aquí. Aquí me quedo. ¿Right? Es importante, ¿ok? Porque la naturaleza de esa revelación que Pablo ha tenido tiene mucho que ver, o mejor dicho, tiene todo que ver con el dichoso aguijón en la carne que tanto ha impactado la vida de la iglesia. Y muchos de nosotros pues hablamos del aguijón y hablamos de bástate de mi gracia, mi poder se perfeccionalidad, y cuando soy débil soy fuerte, pero la mayor parte de nosotros no tenemos una idea de por qué, de dónde sale eso. ¿Qué es lo que mueve tal tipo de expresión? ¿En qué consiste esta experiencia de Pablo que supera, que está sin paralelos en la historia de la humanidad? Pablo fue personalmente transportado al paraíso, a la morada de Dios. A él se le concede entrar al palacio del Rey del universo. Brevemente, gloria a Dios, brevemente Pablo comparte con los espíritus de los justificados ahora perfectos.
Pablo vio el Cordero glorificado sentado en su trono. Pablo escuchó a los serafines cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. La tierra está llena de su gloria. Y como dije la vez pasada, pues no vale la pena seguir tratando de explicar eso. Todo lo que hay que hacer es humillarse delante de Dios y adorar a Dios. Concluimos la vez pasada señalando lo siguiente: a diferencia de los que en el día de hoy falsamente reclaman tener ese tipo de experiencia, el apóstol Pablo no quería lo que la gente, lo que estos supuestamente superapóstoles del día de hoy quieren. Pablo no quería que otros pensaran que él era un supercristiano. Pablo no quería que la gente pensara que él era una celebridad cristiana o que Pablo era un super ungido de Dios. Correctamente, Pablo prefiere que la gente le juzgara en base a su conducta y a su predicación. Y que si le iban a estimar, no fuera por razones de las revelaciones que Dios le había dado. Por cualquier cosa menos por eso. Gloria a Dios. No creo necesario volver a identificar, como lo hice la vez pasada, a estas personas en el día de hoy, pero si usted tiene algún tipo de duda con relación a quiénes son, pues escuche la enseñanza pasada y usted pues él lo va a escuchar. O si no puede esperar y quiere al final del servicio preguntarme, con mucho gusto yo le doy los nombres y los apellidos. Pablo de muy buena gana prefiere gloriarse en sus debilidades por el hecho de que nuestras debilidades sostenidas por la gracia de Dios es de lo único que cualquiera de nosotros puede gloriarse en sí mismo. Que mis debilidades, gloria al nombre del Señor, nuevamente, son sostenidas por la gracia de Dios. Yo tengo certeza, mis debilidades son sostenidas, compensadas por la gracia de Dios. No tengo duda y eso lo voy a proclamar donde quiera que me pare. Ahora bien, entramos a lo que no cubrimos la vez pasada. Una vez que Pablo establece que él no quería que otras personas tuviesen una imagen inflada de Pablo, e inmediatamente a continuación, Pablo nos dice nuevamente el medio que Dios utiliza para hacer algunas cosas, el medio que Dios utiliza para prevenir que Pablo, como resultado de estas revelaciones que nadie a través de la historia ha tenido, ¿verdad?, terminara teniendo una imagen inflada de sí mismo. Pablo no quería que la gente tuviese una imagen inflada de sí mismo, y Pablo está consciente que Dios está permitiendo unas cosas en la vida de él de forma tal de que Pablo no termine haciendo lo que él no quiere que otra gente haga, que es que tenga una imagen inflada de sí mismo. ¿Cuántos quieren tener una imagen inflada de usted mismo? No levante la mano, por favor. Someto a su consideración que, de hecho, tener una imagen inflada de sí mismo es detestable a los ojos de Dios. ¿Right? En internet, como influencer y cuantas, podría ser, ¿verdad?, en este mundo superfluo en el cual nosotros vivimos. Pero bíblicamente esa idea es detestable, es rechazable, ¿no? Así que, número 4, ahí en las notas suyas, Dios le concede a Pablo algo que de seguro lo va a mantener humilde. ¿Cuántos quieren ser humildes? ¿De cuántos quieren tener la gracia de Dios en su vida? Poder de Dios, ¿verdad? El favor especial de Dios. Pues la gracia de Dios no es para todo el mundo. Está accesible a todo el mundo, pero no para todo el mundo. No es inclusiva, es exclusiva. Dios resiste al soberbio, al orgulloso,
y Dios da gracia al humilde. Y lo que Dios utiliza para asegurarse que Pablo se mantenga humilde va ahí incluido en lo que identificamos como la acosadora, que acosa, ¿verdad? La acosadora realidad del orgullo como pecado. Versículo 7 dice, y para que la grandeza de revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofotee, para que no me enaltezca. Subraye, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, ¿por qué a Pablo le fue dado un aguijón en la carne? Si Pablo fue un apóstol, si Pablo fue llamado por Dios, si Pablo tuvo este llamado personal, tuvo este encuentro personal con el Señor Jesucristo, si Pablo tuvo este gran privilegio súper espiritual de ser arrebatado hasta el tercer cielo y escuchar cosas que nadie ha escuchado y que nadie puede decir, ¿por qué a Pablo pues hay que darle un aguijón en la carne, verdad? Para que no se enaltezca. La respuesta es muy buena, fácil de entender. El hecho es que por naturaleza Pablo era tan orgulloso y tan insensato como lo somos cada uno de nosotros. Amén. Right. Y si en alguna forma el corazón de Pablo o el de alguno de nosotros se mantiene humilde o se mantuvo humilde, no fue por méritos propios. Alabado sea el nombre de Cristo el Señor. Si el corazón de Pablo o el nuestro se mantiene humilde, siempre será debido a la fidelidad de nuestro Señor, que cumple sus promesas y trata sabiamente con los suyos, con los que Él ha llamado, con los que Él ha vivificado, ha regenerado y adoptado, y todo ese sinnúmero de cosas. El apóstol Juan, en su primera epístola, nos habla acerca de la vanidad de la vida y cómo la vanidad de la vida se alimenta de cualquier cosa. Y cómo la vanidad de la vida puede convertir el favor inmerecido, la gracia de Dios, puede convertir ese favor inmerecido y las bendiciones que Dios te recibimos, las puede convertir en veneno, en poison, en una píldora venenosa, dirían en el país del cual yo vengo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, tres cosas identifica: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, el orgullo de la vida, proviene del Padre, proviene del mundo. Con relación a ese asunto de orgullo, nunca está de más que ninguna persona que tenga la oportunidad de enseñar como tengo yo en este momento, o ninguna persona que tenga la oportunidad de estar sentado en una clase, en una conferencia o en una iglesia, en una predicación, nunca está de más que el asunto vuelva a traerse a colación, porque es nuestro mayor problema, que es la raíz de todos nuestros problemas. ¿Cuántos tienen problemas? La palabra de Dios enseña que el orgullo fue el ingrediente principal en el pecado de Adán y Eva. Querían ser como Dios. ¿Es serio o no es serio? Sí, es serio. La palabra enseña que cada pecado que se comete emana del orgullo. Y el orgullo, entre otras cosas, busca la exaltación humana propia y de otros para con uno. La palabra enseña que Dios aborrece al orgullo. En Proverbios capítulo 6 nos habla de 6 cosas que Dios aborrece. Y la primera que aborrece Dios es la mirada altiva. Es la mirada altanera, la actitud vanidosa, la persona orgullosa. Añado, porque es muy importante reconocer en el contexto de lo que estamos estudiando, que la obra mayor probablemente de la gracia de Dios está en dominar y sojuzgar nuestro orgullo. Ahí es donde la gracia de Dios hace su trabajo, ahí sojuzgando, dominando nuestro orgullo. De paso, la revelación esta celestial que Pablo recibe en ninguna forma promueve orgullo. Pero, como dije hace un momento, como cualquier otra cosa buena,
podían ser abusadas por el remanente de pecado que está en nosotros, los creyentes. Por lo tanto, dice la Escritura que para prevenir que Pablo se convirtiera en una persona espiritualmente orgullosa, que llegase a un punto que se considera como la última Coca-Cola en el desierto, como la cuarta persona de la Trinidad, como el super favorito de Dios, a Pablo le es otorgado esto que se conoce como el aguijón en la carne. Versículos 7 y 8 nuevamente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltara. Si usted lee eso palabra por palabra, va a poder captar mejor el significado. La grandeza de las revelaciones inevitablemente va a provocar autoexaltación. ¿Sí? Pablo dice que ante esa realidad me fue dado un aguijón en la carne, que es un mensajero de Satanás que me abofetee, con el propósito de que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Now, algunas palabras en estos 2 versículos. Aguijón obviamente se refiere a algo que es doloroso. En la carne sugiere que una aflicción corporal que se sentía. 3 veces he rogado a Dios sugiere que aún permanecía en Pablo en el momento que él está orando. Mensajero de Satanás que me abofetee sugiere que Satanás estaba envuelto, ¿verdad?, con la predeterminada intención de empeorar la circunstancia o la situación, si usted quiere. Ahora bien, en cuanto a en qué consiste el aguijón, con toda la franqueza que pueda haber dentro de mi corazón, yo le voy a ser bien sincero y decirle que yo no tengo la menor idea. Pero también puedo decirle que como muchos puedo pasar el resto de la tarde especulando en cuanto a lo que es. Yo no tengo la menor idea, pero puedo especular, que es lo que la mayor parte de la gente hace. Right, Brother John? That's the way it is. Por otro lado, preste atención que es importante. Admiro la sabiduría divina que le es conferida a este hombre de Dios, Pablo. Esa sabiduría divina que le es conferida le mueve a contenerse, le mueve a no ser muy específico en cuanto a lo que el aguijón en la carne en realidad era. Admiro esa determinación de Pablo, porque al ser general en su declaración en cuanto a me dio un aguijón en la carne, hasta ahí se quedó la cosa. Al ser general en esa expresión, Pablo, ¿verdad?, permite que la aplicación de la verdad bíblica pueda ser más amplia. No entiendo, pastor. Me explico entonces. Si el Espíritu Santo hubiese revelado la naturaleza específica del aguijón, es tal cosa, es ceguera, es un deseo sexual, es gente a su alrededor, right? Si la revelación hubiese sido específica de esa forma, muchos de nosotros estaríamos diciendo las cosas como son. Pablo pudo gloriarse en su aguijón, pero si Pablo hubiese tenido el aguijón que yo tengo, de seguro su sentir hubiese sido totalmente distinto. Pero Dios en su sabiduría decidió no definir el asunto de forma tal de que cada creyente, todo creyente, incluyéndome a mí, gloria a Cristo por eso, puede ser consolado ante la posibilidad de que su aflicción, mi aflicción en este momento, pueda ser idéntica a la aflicción del apóstol Pablo. Existe esa posibilidad. Y recibimos consuelo de eso. No sé si usted me entiende, ¿verdad? Si puede escribir esto en algún lugar, escríbalo. Cualquier cosa en mi vida, en mi persona, en mi circunstancia,
que sirve para mortificar mi orgullo, debe ser considerado como mi aguijón en la carne. Cualquier cosa en mi vida, en mi persona o en mis circunstancias, otra vez, que es útil para mortificar mi orgullo, debe ser considerado como un aguijón en la carne, porque el aguijón en la carne es el propósito primario que tiene. Número 5, en las notas suyas, Pablo también percibe el por qué el aguijón le fue dado. Lo vemos ahí en lo que describimos como el diseño misericordioso de Dios en la aflicción. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado este aguijón en mi carne, mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca. Muy importante lo que le voy a señalar en este momento, y es el hecho de que en el caso de Pablo, la aflicción no tiene la intención de corregir, que podría ser en algunos casos, pero en el caso de Pablo no tiene la intención de corregir. Antes bien, la intención que tiene esta aflicción es la intención de prevenir, no corregir, prevenir. Y quizá usted pregunte, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Ojalá que usted se pregunte eso. Sería chévere. Sería bueno que alguno de ustedes, ¡hey! ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo no estaría molesto de ninguna forma que alguien me dijera, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Lo que me daría tristeza es que hablamos de estas cosas y nadie se preguntara eso. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Muchas veces los designios misericordiosos de Dios con su pueblo es similar a lo que está pasando con el apóstol Pablo. En vez de ser nuevamente, como dije, con la intención de corregir, son con la intención de prevenir. Muchas veces en la vida del verdadero creyente, Dios retiene el éxito material, Dios retiene la prosperidad en un negocio para evitar que sus hijos sucumban a la emboscada del orgullo. ¿Eh? Sin duda el aguijón fue muy efectivo en la vida de Pablo. Por 14 años él se tuvo un chitón, cayó la boca. No es hasta esta circunstancia que sobreviene que Pablo no encuentra otra cosa que hacer que, por las razones que ya hemos explicado, de expresar lo que había pasado. Número 6 en las notas suyas. Por otro lado vemos la justificable petición de Pablo. La petición de Pablo es justificable. Señor, remuévelo de mí. Es justificable, ¿right? Le he rogado al Señor en 3 ocasiones que lo quite de mí. Me parece a mí que es apropiado asumir, quizá usted comparte esta opinión también, que Pablo hace esta opinión luego de haber percibido la razón por la cual Dios lo había afligido. También yo creo que Pablo lo hace con el propósito de que nosotros pudiésemos identificarnos con él. Los que escuchaban, la gente de Corintios, que fue a quien originalmente le fue escrita la carta, y obviamente al resto de la iglesia a través de la historia de la redención. Todos sabemos que un aguijón, al igual que las espinas, no es agradable. ¿Amén? No es agradable. ¿Eh? Y cuando penetran en nuestra carne, ninguno de nosotros decía, ¡ay, qué chévere! Me voy a quedar con este aguijón, con esta astilla o lo que sea ahí por una semana, porque es que se siente tan chévere cada vez que toco algo. ¡Ah, qué bueno! De ninguna forma, ¿right? Cuando penetra en nuestra carne, lo que deseamos es que sea removida, ¿cuándo? Lo más pronto posible. Y vamos ahí donde queda la esposa o la mamá o el hijo. Búscate lo que sea. Y no, remuéveme esto. Me parece que seríamos personas, seres humanos irracionables, insensibles,
si no deseamos genuinamente alejarnos del sufrimiento. El punto que quiero comunicar es el hecho de que clamar a Dios, como fue en el caso de Pablo, para que nos libere del dolor, que nos libere de los problemas, no es pecado. ¿Amén? Pero tampoco es espiritual. All right? Entonces la pregunta es, ¿qué es? Simplemente el ejercicio de este instinto, si usted quiere, de preservación que Dios al diseñarnos y a crearnos a nosotros puso dentro de nosotros. Where are you going with this? ¿Qué es lo que usted quiere comunicar? Gracias por preguntarme. El punto es que este clamor a Dios, ¿verdad? Porque me remueva esto, ¿verdad? Que es incómodo, que es indeseable, tiene el potencial de convertirse en pecado. No es pecado, pero tampoco es espiritual. Pero puede convertirse en pecado cuando usted y yo insistimos o exigimos liberación. Yo declaro, yo exijo, yo reprendo todo aguijón en mi vida. Al hacerlo, está mal porque nos insubordinamos contra la voluntad de Dios. Por otro lado, en el caso de Pablo, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, por siempre y por siempre, por todos los siglos. En el caso de Pablo y en el caso de muchos otros cristianos que usted y yo quizás conocemos, vemos cómo la gracia de Dios triunfa sobre la naturaleza humana y vemos corazones que están contentos a someterse, a ceder al diseño que Dios tenga para sus vidas. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad, que como Pablo dice, pues si ese es el caso, pues entonces yo de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Dios descanse sobre mí. Otra cosa que vemos, el número 7 en las notas suyas, la gracia mediadora que Cristo da a su pueblo. Lo vemos en la frase, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Right? Yo no sé a usted, pero mi experiencia a través de los años ha sido que la respuesta de Dios a mi oración, a mi petición, cuando me he encontrado con estos grandes aguijones en mi carne, ¿verdad? La respuesta de Dios no siempre se alinea con lo que yo pienso. Me ha tomado tiempo llegar a concluir que debo estar agradecido de que la respuesta de Dios no siempre se alinee con lo que yo pienso. Hoy le doy gracias a Dios por eso, porque estoy consciente hoy, en este día, hoy, diciembre 10 del 2023, by the way, hoy sería el cumpleaños, creo que 90 de mi mamá. Nació en diciembre 10, right? Hoy le doy gracias a Dios porque yo estoy consciente que mi capacidad para discernir, yo no sé la suya, pero la mía no es la mejor. Mi capacidad para discernir es bien limitada. Pablo tiene eso en mente en Romanos 8:26, donde la Escritura dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiero decir que mi experiencia ha sido, muy a menudo pedimos, por ejemplo, por cosas temporales, cosas de este mundo, y Dios lo que nos concede son cosas eternas. O pedimos a Dios que nos dé liberación de esto y aquello otro, y Dios lo que nos da es paciencia. En nuestra iglesia decimos constantemente, God is good all the time, Dios es bueno, siempre es fiel. Yo digo en esta hora, Dios es bueno, siempre es fiel, que no contesta mi oración de acuerdo a mis deseos,
sino que la contestas en su amor eterno, en su sabiduría ilimitada, de acuerdo a mi bienestar. No a mi deseo, a mi bienestar. De acuerdo a mi provecho. Por lo tanto, a los 71 años, luego de haber conocido al Señor en el 1984, algunas cosas han cambiado en la vida mía. Una de ellas es que ya no me descorazono si mi petición no es contestada palabra por palabra. En el pasado me hacía una porquería. En el día de hoy no me derrito. I don't get out of shape, como diríamos aquí en los Estados Unidos. Porque he visto que muchas veces, en muchas ocasiones, la respuesta de Dios consiste en armonizar lo que está en mi mente con la situación que muchas veces me humilla. Armonizar, ¿verdad? Acomodar. Me explico ya mismo en cuanto a lo que estoy diciendo. Lo que yo pienso que debería hacer con la situación que me humilla y que me incomoda. La frase es: mi gracia te será suficiente. Bástate mi gracia. Diríamos en nuestra iglesia, en la cultura de nuestra iglesia, mi gracia, la gracia de Dios me sostendrá. Su gracia me sostendrá. La palabra enseña que la gracia de Dios nos será suficiente. Y yo en el día de hoy, con corazón agradecido, le comparto, ¿verdad?, con humildad, en el temor del Señor, que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos bajo la aflicción más severa y prolongada. La gracia de Dios es suficiente para que mi alma descanse con humildad, como descansa el barro en las manos del alfarero. Haz lo que tú quieras, dale la forma que tú quieras. La gracia de Dios es suficiente como para estar seguro de que Dios sabe lo que es mejor para mí. La gracia de Dios es suficiente como para que mi alma confíe en su sabiduría y en su amor. Juan nos habla de Cristo y dice lo siguiente en Juan capítulo 1, 16, 17. De su plenitud, de la plenitud de Dios en Cristo recibimos todos. Y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muchos de ustedes ya han caminado el camino difícil por mucho tiempo y han experimentado la gracia de Dios. Muchos de ustedes, yo me quiero incluir en ese grupo, han clamado a Dios para que les dé un corazón puro. Porque la Escritura dice: bienaventurados los de puro corazón, porque verán a Dios. ¿Right? Y en la jornada de su vida, gracias al corazón puro que Dios le ha concedido, ustedes han podido percatarse de la realidad de Dios. Y en este momento posiblemente ustedes dicen amén, aleluya, gloria a Dios, a la siguiente afirmación. Y es esta: el Dios que da el aguijón también te da la gracia para que puedas soportarlo. Right? Gloria a Dios. Muchos de nosotros somos testimonios andantes de que Dios nos ha concedido gracia para soportar la tentación y gracia para perseverar en prolongadas pruebas. Pero, importante, esa gracia, para los que están visitando, que quizás no están muy familiarizados con la Escritura, precisa ser buscada diligentemente. Y precisa ser buscada en el lugar correcto. El escritor de Hebreos dice lo siguiente, en Hebreos capítulo 4, 16. Acercaos pues confiadamente por fe, ¿verdad?, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Acérquense confiadamente al trono de nuestro Dios, que está lleno de amor en la hora de necesidad. El salmista dice lo siguiente, Salmo 138:3. El día que clamé, me respondiste. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No me respondiste como yo quería que me respondiera, pero me respondiste. Gloria al Señor. Fortaleciste el vigor de mi alma. ¿Cuántos de ustedes necesitan en este momento que Dios fortalezca su alma? Yo necesito que el Señor fortalezca mi alma en esta hora, en este momento. Mientras hablo con ustedes, con la pasión, con la certitud, con la certeza que lo estoy haciendo en este momento. Cuando te llamé me respondiste. No solamente eso, sino que aumentaste mis fuerzas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por último, en esta parte de la enseñanza, la otra cosa que vemos en nuestro texto es la gloriosa posibilidad de gloriarme en mi debilidad. No, eso es tremendo. La gloriosa posibilidad de yo poder gloriarme en mi debilidad. Porque todos, si hemos pasado algún tiempo en la iglesia del Señor Jesucristo, esto no es la primera vez que lo escuchamos. Pero si somos honestos, tenemos que aceptar que quizás nunca o quizás en muy pocas ocasiones hemos nosotros experimentado, ¿verdad?, la realidad de gloriarnos en nuestra debilidad, como la Escritura enseña. Versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Interesante cómo esto se mueve, cómo esta narrativa. Vemos que Pablo, hay una transición. Pablo comienza insistiendo, Señor, remueve mi aguijón, mi aflicción. Y ahora termina diciendo, pues yo me glorío en mis aflicciones. Es una hermosa transición. Me parece que esa debería ser nuestra aspiración como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Alguien dijo que el alma que es rica en la gracia de Dios puede soportar sus cargas sin que sus cargas se conviertan en una carga. El alma que es rica en la gracia de Dios, otra vez, puede soportar las cargas sin permitir que esas cargas se conviertan en una carga. No es un juego de palabras, es una verdad profunda y real y que es accesible y que es posible y que muchos de ustedes probablemente lo han experimentado en sus vidas. Entre muchas otras cosas, Dios desea que nos convenzamos de que la forma de medir el nivel de gracia que reside en mí, ¿verdad? Esto es importante, probablemente. ¿Cómo yo sé si el nivel de gracia que hay en mí está bien? ¿Ay? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿cómo yo puedo medir si ese nivel de gracia que yo tengo está bien? Es aceptable. La proposición es que la forma de medir el nivel de gracia que reside en mí no es por mi profundidad teológica sobre distintas doctrinas bíblicas que son importantes y hay que darle la atención que se merecen, pero no es a través de la profundidad de mi entendimiento de la doctrina de la gracia o lo bien o mal que yo puedo articular doctrinas como esa. El nivel de gracia que reside en el creyente se puede ver, preste atención que es importante, en la facilidad con que puede el creyente soportar la aflicción y en el gozo de su espíritu cuando es perseguido, cuando es afligido. Ahí es que se ve el nivel de gracia en la vida del creyente. Versículo 12, Pablo escribe, por lo cual, por amor de Cristo, ¿verdad? A Cristo, me gozo. ¿Ve la cuestión? Ahí es donde vemos si la gracia. Me gozo, por amor de Cristo, me gozo, o amor a Cristo me gozo, en insultos, necesidad, en persecución, angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Una muy buena pregunta para hacer la transición al punto que nos falta es esta. ¿Qué es lo que porque yo soy débil entonces soy fuerte significa? ¿Qué es lo que eso significa? Que hemos repetido tantas veces y que hemos escuchado tantas veces personas decir en distintos contextos, muchos de esos muy alejados de lo que Pablo está hablando. Me parece a mí que es importante saber eso, porque lo hemos repetido, porque la palabra lo enseña, porque lo hemos creído. Es importante saberlo, no solamente por eso, sino porque hay mucha debilidad en nuestras vidas, escuche que es importante, que no resulta en fortaleza. ¿Qué es lo que dice? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo que estoy tratando de someter a su consideración, que yo espero que usted me preste atención y que por lo menos haga un esfuerzo por poder de reflexionar, considerar, recalibrar, es el hecho, nuevamente, que hay mucha debilidad en tu vida y en la mía que no resulta en fortaleza. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Soy débil, bíblicamente hablando, y sobre todo en el contexto que estamos hablando aquí ahora, cuando llega un punto en mi vida que por la gracia de Dios, como resultado del nuevo nacimiento, resultado de la salvación de mi alma, que no es otra cosa que el nuevo nacimiento, es la misma cosa, llego a tener un entendimiento espiritual y verdadero de mi insuficiencia. Y ese entendimiento espiritual y verdadero de mi insuficiencia me lleva a buscar apropiarme de la fortaleza de Cristo y simultáneamente busco vaciarme de mi ego. Es una definición simple, ¿verdad? De una verdad altamente profunda. Soy débil cuando tengo un entendimiento espiritual y verdadero de mi insuficiencia, y ese entendimiento me lleva a buscar apropiarme de la fortaleza de Cristo, mientras yo busco, por la gracia de Dios, vaciarme de mi ego, morir a mi ego, mortificar mi ego. Porque mi ego lo que me dice, tú eres el muchacho de la película. Esto para que esto funcione, tienes que estar presente. Tú eres el que es. ¿Right? Que tengo que vaciarme de ese ego. ¿Right? Mientras me enfoco, alabado sea Cristo, ¿verdad?, en apropiarme de la fortaleza de Cristo que requiere humildad. Mi ego y humildad se repelen. Si quiero apropiarme del poder de Cristo, pues entonces tengo que buscar intencionadamente, fríamente calculado, sacar de mi vida nuevamente este ego que tanto daño me hace. La persona espiritualmente débil está consciente, entre otras cosas, que necesita sabiduría. ¿Cuánto necesita sabiduría? Pero no solamente está consciente de eso, sino que es movida, espiritualmente débil, es movido a pedirle a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos habla sobre el particular, nos dice, si alguno de vosotros tiene necesidad, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Por otro lado, estar consciente de mi insuficiencia adquiere verdadero valor cuando por fe me dirijo al Señor Jesucristo en busca de su suficiencia. Pasaje que estaba presente en el texto que le envié en el día de ayer, 2 Corintios capítulo 3, 5, que dice, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, yo no estoy capacitado para hacer nada por mí mismo. Pablo dice, al contrario, nuestra capacidad, nuestra suficiencia, nuestra competencia, estas palabras significan lo mismo, proviene del Señor. Alabado sea Cristo.
Recordemos también las palabras de Cristo en Juan 15:3, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. Filipenses 4:13, usted lo sabe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en su fuerza poderosa, eso es una redundancia. Ahora bien, según los cómputos realizados por el cronómetro que el pastor Marcel me regaló de reloj hace unos cuantos años, son las 2:10. ¿Is that right? Ok, vamos a ver hasta dónde llegamos, familia. Vamos a ver unos valiosos recordatorios para el fuerte. Vamos a hacer un repaso aquí, right? Entonces, ¿se acuerdan en la escuela que cuando usted iba a las clases, verdad? Y usted pasaban los días y llegaba el tiempo de hacer el examen, el maestro, si era bueno, le daba un repaso, ¿verdad? A ver qué aprendimos o qué no aprendimos. Este es un repaso. ¿Okay? ¿Está listo? ¿Cuándo están listos para el repaso? I'm just kidding. Despertarlo un poquito, ¿verdad? Una cosa que se cae del árbol o se cae de la mata, ¿verdad? No sé cómo le dicen en el país suyo, ¿verdad? Es el hecho que lo que este pasaje nos está diciendo, y particularmente esta frase, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona sobre mí, ¿verdad? Una de las verdades que está más es obvia, ¿verdad? Es que tenemos que ser cuidadosos con la aparente fortaleza, ¿verdad? Y que, como dijimos al comienzo nuevamente en el día de hoy, en la perspectiva bíblica, el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. El que espiritualmente es fuerte es el que es débil. ¿Right? En las notas suyas, me parece que en la pantalla también dice valiosos recordatorios para el fuerte. Y lo que yo quiero traer a su consideración es cuando usted lea fuerte, entienda que el fuerte que se refiere es al que ha reconocido que es débil. Porque el que reconoce que es débil, ese es el fuerte. Right? Que no piense en fuerte en términos humanos, piense en fuerte en términos bíblicos. Amén. Sobre toda cosa que mires, que cuida tu mente, porque de tu mente emana tu vida. Right? Asegúrate que tu perspectiva es una perspectiva bíblica, y si mi perspectiva es una perspectiva bíblica espiritual, pues entonces cuando yo leo ahí valiosos recordatorios para el fuerte, me estoy gozando, pues porque soy yo, porque yo soy débil. Y cuando yo soy débil, entonces ¿soy qué? Fuerte. Gloria al Señor. Escríbase esto por ahí, por favor. Sé que esa mano la tiene que tener fuera de condición, ¿verdad? ¿Sí, no? Lleva casi semana y media sin utilizarla. Right? Ninguno de nosotros conoce lo que es mejor es lo que tiene que escribir. Ninguno de nosotros, ¿por qué orar? ¿Por qué orar a Dios? Señor, ayúdame. Señor, remueve esto. Ninguno de nosotros conoce lo que es mejor para la gloria de Dios, lo que es mejor para el bienestar de nuestra alma, lo que es mejor para la realización del propósito de la gracia de Dios en Cristo el Señor. Ninguno de nosotros conoce lo que es mejor. ¿Quién conoce lo que es mejor? ¿Quién? Dígalo duro. Dios, claro. Nosotros no. Yo no conozco lo que es mejor para la gloria de Dios. Yo no conozco lo que es mejor para el bienestar de mi alma. Yo no conozco lo que es mejor para la realización del propósito de la gracia de Dios en Cristo el Señor. Por eso Pablo dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Punto es que la realidad bíblica es que debido a que nosotros no estamos capacitados para reconocer qué es lo mejor, tampoco sabemos orar en la forma en que debemos hacerlo. Nada nuevo, porque probablemente usted eso ya lo sabe.
La palabra enseña que la verdadera oración, un par de cosas con relación a esa oración bíblica, envuelve sobre todas las cosas sumisión a la voluntad de Dios. La palabra de Cristo en Getsemaní tienen que ser nuestras. Señor, esto es lo que quiero, remuévelo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Cuando somos sumisos a Dios, o nuestra sumisión a Dios, rendimos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestro placer a la voluntad y la gloria de Dios. Cuando lo hacemos conscientes de que la voluntad de Dios siempre es la mejor. Amén. Por eso decimos confiados, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la expresión del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Si esa es la expresión de Él que dice, Padre, si te parece bien, que pase esta copa de mí, pero en última instancia, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. En ninguna forma, ningún verdadero creyente debe avergonzarse y mucho menos abstenerse de repetir lo mismo. ¿Por qué usted dice eso? Pues porque en el día de hoy, todos estos falsos superapóstoles y superprofetas y toda esta gente que no quiero volver a mencionar sus nombres, insisten en que si un creyente, después de presentar delante de Dios alguna petición, incluye la frase, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, eso es una indicación de que su fe no es una fe sólida, que es una fe barata, y lo cual es una soberana blasfemia. All right? Now, segundo, la gracia de Dios en Cristo es en todo y por todo suficiente. Y por lo tanto, es nuestra mayor necesidad. Si es suficiente por todo y si es suficiente para todo, su gracia es mi mayor necesidad. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, la Santa Biblia, la Escritura nos garantiza que los que Dios ha salvado, porque es Dios el que nos salva, amén, esos que Dios ha salvado tienen asegurado una provisión de la gracia de Dios. Y esa provisión que tienen asegurado de la gracia de Dios siempre será suficiente para todas sus necesidades. Escriba esto en sus notas, por favor. La gracia de Dios es suficiente porque es gracia eficaz, efectiva, para todo el pueblo que Dios ha llamado y llamará a la salvación, por más pecador que esa persona haya sido. Siempre será suficiente. La gracia de Dios es suficiente para perdonar, es suficiente para regenerar, suficiente para justificar, santificar, preservar, suficiente para cualquier necesidad, enfermedad, confusión, dolor, muerte, sea lo que sea. Tercero, nuestro Señor ha hecho bien claro que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No en mis éxitos, no en mis logros, sino en nuestra debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. De alguna forma misterioso, que usted y yo quizás no podemos explicar con palabras, el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo parece manifestarse perfectamente por y en medio de la debilidad de los pecadores, como usted y como yo, que han sido salvos por medio de la gracia de Dios. Romanos 5:6 nos recuerda lo siguiente: Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pablo dice nuevamente, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Pablo lo que está diciendo es que, escucha que es importante, es solo, cuando llegamos a este punto en que nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando llegamos a ese punto, cuando nosotros reconocemos nuestra flaqueza, cuando llegamos a ese punto, cuando nosotros reconocemos nuestra fragilidad,
Cuando llegamos a ese punto donde nosotros reconocemos nuestra insuficiencia, es en ese punto, es en ese momento que el poder de Dios y toda la suficiencia de Dios, de su gracia, reposa sobre nosotros. No va a reposar gracia de Dios a menos que yo sienta mi insuficiencia. No va a reposar sobre mí la gracia y el poder de Dios a menos, nuevamente, que yo esté consciente de que yo soy débil, que yo soy frágil. Eso es contra natura en la cultura nuestra. Porque como dijimos al comienzo, el domingo pasado y pues eso es algo que es inaceptable. Porque cualquier tipo de insuficiencia, cualquier tipo de fragilidad, cualquier tipo de debilidad es non grata en la cultura donde nosotros vivimos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todo lo que se estimula es todo, fortaleza en cuanta área de nuestra vida. Y como dijimos ya varias veces, no estamos en contra de eso, ¿verdad? Lo que sí estamos no en contra, sino advertimos, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, pues porque con esa fortaleza, inmediatamente detrás de la fortaleza, viene inevitablemente una cosa que se llama orgullo, autosuficiencia, que traen como resultado que nuestra dependencia de Dios, nuestro acercamiento, nuestra comunión con Dios, disminuya, se debilite. Y ya hablamos sobre el particular. Número 4, por favor. De paso, en el momento en que comenzamos a pensar que podemos hacer lo que sea por nuestra propia fuerza, es en ese momento cuando nuestros verdaderos problemas comienzan. Es en ese momento. Cuando yo puedo, yo me cargo de esto, ¿verdad? Mira que he tenido que aprender a través de los años. Hace tiempo escuché a un pastor decir que él no podía, que no esperaran de él que escribiera nunca un libro en cuanto a cómo puede construirse una iglesia exitosa. Que si en alguna cosa él podía escribir un libro que tratara de cómo no se construye una iglesia exitosa. Por la cantidad de metidas de patas, de errores, de tropiezos, de insensateces que había hecho. Y yo me identifico con eso. Número 4, por favor. El mensaje de Cristo es claro. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Versículo nuevamente 10 dice, por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil soy fuerte. Pablo está obedeciendo la amonestación que encontramos en Joel 3:10, donde dice, forjar espadas de vuestros corazones, y los instrumentos, las herramientas que utilizan normalmente, conviértanlas en armas, ¿verdad? Para la guerra, ¿verdad? Y diga al débil, fuerte soy. En otras palabras, que es el que es débil y se ve a sí mismo como una persona débil, es fuerte en Cristo. Y tiene como resultado de eso la gloriosa experiencia de tener sus fuerzas renovadas diariamente. Gloria a Dios. Como dije hace un rato, en la frase diga el débil fuerte soy, hay un sinnúmero de cosas que sin duda no aplican. A través de los años, en muchas ocasiones, yo he escuchado personas que se identifican a sí mismos como cristianos usando esa frase. ¿Cuál frase? Y diga el débil fuerte soy, utilizando esa frase como una aparente excusa para justificar su pecado, para justificar su desobediencia a lo que Dios dice en su palabra. En las notas suyas hay algo que quiero que escriba, por favor. Sin duda en la frase diga el débil fuerte soy, hay varias cosas que no aplican. Lo primero que no aplica es lo siguiente: debilidad en cuanto a la doctrina de Cristo nunca me hará fuerte. Debilidad en cuanto a la doctrina de lo que enseña la palabra de Dios con relación al Señor Jesucristo nunca me hará fuerte. Si soy débil en ese aspecto, nunca seré fuerte, espiritualmente hablando. Añado a lo que acabo de decir, que todos conocemos que es por medio del estudio serio de la palabra de Dios que crecemos en fe.
Es por medio del estudio, la obra del Espíritu Santo, obviamente, pero es por medio del estudio de la palabra de Dios que crecemos en conocimiento, crecemos en gracia y crecemos en fortaleza espiritual. Segundo, debilidad en cuanto a mi oración y devoción nunca me hará fuerte. Ser débil en cuanto a mi devoción y oración nunca me hará fuerte. Hay un pasaje bíblico que se encuentra en 1 Samuel capítulo 12, 23, que es favorito mío y que se lo he escrito a ustedes en infinidad de ocasiones. Y parte de mi clamor al Señor es que lo que ahí dice se haga una realidad en mi vida, la vida del pastor Marcel, la vida de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. 1 Samuel 12, 23, esto es lo que dice. Así que lejos esté de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar, dejando de orar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, que es lo que cada miércoles y cada domingo y cada vez que nos reunimos, tanto el pastor Marcel como un servidor tratamos de hacer, instruir en el camino bueno y recto. ¿Right? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a orar consistentemente, para que el Señor nos conceda el conocimiento de su voluntad, para que el Señor nos conceda no solo el conocimiento de su voluntad, sino la gracia para poder caminar conforme a su voluntad y hacerlo para su gloria. Amén, amén. Tercero, debilidad en cuanto al deber que conozco nunca me hará fuerte. ¿Qué es eso? Debilidad, ser débil en cuanto a los deberes que yo sé claramente que la Biblia me dice que debo hacer. Hay algo que es totalmente seguro, en mi opinión, y en la opinión de muchas otras personas que estudian seriamente la palabra de Dios. Y es esta. Si abandonamos el congregarnos con el propósito de adorar a Dios, con el propósito de fortalecernos unos a otros, con el propósito de alentarnos unos a otros, con el propósito de ayudarnos a otros, con el propósito de consolarnos unos a otros, si abandonamos el congregarnos, ¿verdad?, con esos propósitos, en esencia estamos promoviendo nuestra propia debilidad y eventualmente estamos promoviendo nuestra propia destrucción. Y cuarto, debilidad en mi carácter nunca me hará fuerte. Debilidad en mi conducta nunca me hará fuerte. Debilidad en mi actitud nunca me hará fuerte. Ese tipo de debilidad lo único que hace es debilitar nuestro testimonio, debilitar nuestra influencia en la vida de otros. Spurgeon decía nuevamente que a la luz de lo que el pasaje dice es correcto para cualquier estudioso de la Biblia concluir que si soy fuerte, entonces soy débil. En otras palabras, que cuando me siento superior a otros, espiritualmente hablando, tengo razón de sobra para sospechar de mí mismo. Tenemos que estar pendientes. Conforme a lo que me dice este reloj, me quedan 59 segundos. Gérame 2 o 3 más. No voy a decir nada, excepto le voy a dar los blancos para que usted los llene y ahí cuadramos caja, como dirían en mi país. ¿Ok? ¿Estamos bien? All right. Estamos hablando de la gloriosa, creo que el papelito verde, si no me equivoco. El último en el bosquejo es regular y el papelito verde, el insert. Las gloriosas implicaciones de la declaración: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Simplemente llene el blanco. Cuando soy débil delante de la gloriosa majestad y santidad de Dios, entonces soy fuerte, porque mi debilidad delante de la gloriosa y majestuosa santidad de Dios, mi debilidad me fuerza a enfocarme solo en Cristo, buscando en Cristo misericordia y gracia. Podría añadir muchas cosas que tengo aquí, pero no lo voy a hacer. Segundo, cuando reconozco mi enorme, de paso,
Yo lo que le sugiero es que hay una porción bíblica ahí, que es Isaías capítulo 6, del 1 al 7, y usted va a ver claramente descrito lo que ese pronunciamiento concluye, ¿verdad? Isaías 6, 17, del 1 al 7, de eso se trata precisamente, cómo Dios tiene misericordia. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines trayendo un carbón encendido, tocando con todas sus tenazas y tocando sobre él, sobre mi boca. He aquí, esto tocó tus labios, has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Eso es misericordia y gracia. Ante la expresión de Isaías, ay de mí, que mis ojos han visto, ¿verdad?, al Señor, y santo, santo el Señor, toda esta visión, ¿ok? Segundo, cuando reconozco mi enorme debilidad para llenar los requisitos de la santa ley de Dios, entonces soy fuerte, porque mi debilidad me empuja a mirar solo a Cristo como el Salvador de mi alma. No hay nada que yo pueda hacer aquí. Soy fuerte precisamente porque mi debilidad ante eso me empuja a buscar a Cristo. Tercero, cuando soy débil ante las pruebas y tentaciones de este mundo, entonces soy fuerte, pues mi debilidad me fuerza a enfocarme solo en Cristo, como el único que me puede defender, como el único que me puede sostener, como el único que me puede fortalecer. Alabado sea su nombre. Cuarto, cuando soy débil ante los afanes de esta vida, entonces soy fuerte, porque mi debilidad me mueve a mirar solo a Cristo, quien me inspira confianza total. Quinto, cuando soy débil en cuanto a mi responsabilidad como siervo de Dios, todas las responsabilidades que cualquiera de nosotros podemos tener como padre, como hermano, como trabajador. Si eres cristiano, acuérdese que nosotros no somos trabajadores cristianos, somos cristianos que son trabajadores. Amén. No somos padres cristianos, somos cristianos que somos padres. Amén. Right? Nunca se olvide que hay una diferencia grande entre una cosa y la otra, ¿verdad? Cuando soy, ya lo dije, ¿verdad? Y número 5, cuando soy débil en cuanto a mi responsabilidad como siervo de Dios, entonces soy fuerte porque mi debilidad me hace reconocer que mi suficiencia solo está en Cristo. That is a good thing to know. Y por último, cuando soy débil al momento de mantenerme velando y orando, entonces soy fuerte porque tengo la promesa de que mi Cristo, mi pastor, cuida de mí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo no sé usted, pero la realidad de mis muchas debilidades muchas veces me empuja, ¿verdad?, a ser como en Proverbios capítulo 30 nos habla de los conejos, ¿verdad? Animales que son débiles, escorridizos y esa cuestión, y que buscan nuevamente en la roca. Dice, los conejos, pueblo que no es vigoroso, pero hacen su casa en la piedra. En el hebreo es la roca, ¿verdad? Y nosotros muchas veces somos de esa forma, ¿verdad? Buscamos, cuando conocemos nuestra debilidad y nuestra insuficiencia, estamos atacados, sentimos atacados, debemos correr como el conejo lo hace a esa roca que es Cristo. Lamento no tener la oportunidad de poder expandir un poquito más como quisiera hacerlo. Ya, mi oración en esta hora es esta. Señor, hazme humilde delante de ti. Y Señor, manténme humilde. No solamente hazme humilde, sino manténme humilde. Y también oro para que Dios en su gracia y misericordia haga lo mismo con cada uno de ustedes. Concluyo con una promesa en la Escritura para los pecadores débiles, necesitados y desvalidos, como los que hay cuando usted va por la 441 Orange Blossom Trail. No estoy hablando de ellos. Hay una promesa para pecadores débiles, necesitados y desvalidos como yo y como ustedes.
That's what we are. Ahí es donde Dios quiere que nos veamos, familia. Esa promesa se encuentra en Isaías, capítulo 66, versículos del 1 al 2. Brother John, we're ready. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. En otras palabras, soberano, omnipotente, exaltado, por encima de todas las cosas. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde es el lugar de mi reposo? No, don't even try. No traten de contestar mi pregunta, dice el Señor. Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Y esta es la promesa para ese desvalido, ese débil, ese necesitado como usted y como yo. Pero yo miraré, yo me enfocaré, yo daré total atención a aquel que es pobre, a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra y que es reverente a mi palabra, que no se conforma con ser un mero oidor de la palabra, sino que tiene sed y hambre de la palabra y sobre todo hambre y sed de convertirse en un hacedor de la palabra. Uno que está consciente de que la gracia divina y que la debilidad humana son de un ave las dos alas. Uno que está consciente que en la economía de Dios los débiles son fuertes y los fuertes son débiles. El Señor tenga misericordia de nosotros, abra los ojos de nuestro entendimiento y nos colme de su gracia para poder reconocer primero nuestra necesidad de Cristo como el Salvador de nuestras almas, la insuficiencia nuestra para ganarnos la salvación, solo por gracias, no por obras, por medio de la fe. Y esta fe no es nuestra, no la provocamos nosotros, sino que es un regalo de Dios. Que Dios nos ayude y que nos capacite para verdaderamente convertirnos en siervos del Señor Jesucristo. Y que transforme nuestro entendimiento. Y que toda circunstancia en la cual nos enfrentemos, podamos verla a través del cristal de la palabra de Dios. Amén. Que podamos ver las cosas como son a los ojos del Señor Jesucristo. God is good all the time. Pastor Marcel. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Simplemente un recordatorio de las tarjetitas que habíamos ya hecho un compromiso con el Señor, ¿verdad? Que vamos a traer esta... ¿Pueden escuchar, verdad que sí? Yo hablo para algo, brother. Thank you. Sí. But anyways, si tienen las tarjetitas en el día de hoy, por favor, me las pueden entregar a mí. Tienen hasta el 13 de este mes, que es el miércoles que viene. So, hagan su esfuerzo, por favor, de traer esas tarjetitas otra vez. De la manera en que yo lo miro, para ser bien franco y honesto, si pusieron su nombre en ese papel, eso es un compromiso. Y tenemos que cumplir nuestros compromisos. Amén. Praise the Lord. God is good. All the time. La semana que viene, el domingo que viene, es la celebración de Navidad, ¿cierto? All right? Y tenemos los listados para que las personas se anoten en esas cuestiones. Pues ya saben, los que son parte de la familia de la iglesia, saben lo que tienen que hacer, all right? Okay. Y pues entonces pues nos ponemos de pie, familia. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de haber estado en la casa del Señor? Yeah, yo también. Yo también. Gloria a Dios. Sí me seca. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por el privilegio que nos diste de estar nuevamente ante tu presencia, Señor. Ayúdanos a no ser simples oidores de tu palabra, a ser hacedores, Señor. Ayúdanos a ser humildes como Cristo. Ayúdanos a someter nuestra voluntad, nuestros deseos, Señor, nuestros planes a tu voluntad, Señor. Capacítanos para poder decir, no sea mi voluntad, sino la tuya que sea hecha.
En nombre de Jesús. Amén.